Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del 28 de febrero en una jornada que sin lugar a dudas se está escribiendo en medio de las tensiones que despiertan grandes puntos calientes y de tensión a lo largo del globo y con la mirada puesta sin lugar a dudas en lo que son los grandes titulares a esta hora y en un momento en el que además estamos viendo cómo de cara a la sesión de este miércoles los futuros europeos se preparan con avances muy tímidos en el caso de los futuros del DAX, mientras que vemos retrocesos en los futuros del SP500 y también viendo cómo los futuros del Dow y los del Nasdaq también están flaqueando en este preludio de lo que va a ser la sesión de este miércoles 28 de febrero, donde vamos a seguir asistiendo a multitud de referencias empresariales. Entre los que van a confesar sus cuentas aquí en España está Endesa, pero sin lugar a dudas los inversores van a seguir esperando a ese dato clave que va a llegar de la primera economía del mundo, ese dato de inflación, ese PCE, ese deflactor al consumo, que es la clave de la semana y clave de la referencia para los inversores por ese peso que le traslada a la decisión del Banco Central de los Estados Unidos. Como decimos, todo esto en una jornada en la que los grandes titulares del día pasan por esos grandes titulares que escriben la crónica de la mañana y que hasta ahora miran de nuevo a la capacidad militar y a los preparativos y los ensayos militares de Rusia. Según los archivos militares rusos que han sido filtrados, están mostrando criterios para un ataque nuclear. Según publica Financial Times, se trata de una doctrina sobre armas nucleares tácticas esbozada en escenarios de entrenamiento incluso para una invasión de China. Las fuerzas de Vladimir Putin habrían ensayado, según esa documentación filtrada por el diario británico, el uso de armas nucleares en una etapa temprana del conflicto con ese importante potencial mundial. Los documentos describen el umbral de ese uso de armas nucleares tácticas y aseguran que es un umbral que es más bajo de lo que Rusia ha admitido públicamente. Se tratan de 29 archivos militares rusos secretos que habrían sido elaborados entre 2008 y 2014, incluidos escenarios de juegos de guerra y presentaciones para oficiales navales que discuten los principios operativos, precisamente para el uso de armas nucleares. Según las declaraciones del director del Centro CAGNI Rusia-Eurasia en Berlín, es la primera vez que ven documentos como estos de dominio público y muestran ese umbral operativo para el uso de armas nucleares más bajo, y señalando que si el resultado deseado no puede lograrse por medios convencionales en cuanto al nivel al que se situaría. Las armas nucleares tácticas de Rusia, que pueden ser lanzadas mediante misiles lanzados desde tierra o mar o desde aviones, están diseñadas para un uso limitado en el campo de batalla en Europa y Asia, a diferencia de las armas estratégicas más grandes destinadas a apuntar a Estados Unidos. Las ojivas tácticas modernas todavía, según informa Financial Times, pueden liberar mucha más energía que las armas lanzadas sobre Nagasaki e Hiroshima en 1995. Los criterios para una posible respuesta nuclear van desde una incursión enemiga en territorio ruso hasta desencadenantes más específicos, como la destrucción del 20% de los submarinos rusos con misiles balísticos estratégicos. En una presentación de entrenamiento separada para oficiales navales no relacionada con los juegos de guerra de China, describe criterios más amplios para un posible ataque nuclear, incluido un desembarco enemigo en territorio ruso, la derrota de unidades responsables de asegurar las áreas fronterizas o un ataque enemigo inminente utilizando armas convencionales. Y tras tras haber conseguido esa documentación clasificada militar rusa, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino niega que haya motivos para sospechar de Moscú. El Tratado de Buena Vecindad, dice, de amistad y de cooperación entre Pekín y Moscú ha establecido legalmente el concepto de amistad eterna y no enemistad entre las dos potencias. Con estas palabras, y según ha declarado un portavoz de Financial Times, la teoría de la amenaza no tiene mercado, no tiene lugar en China y Rusia.
Y entre tanto, hablando de lo que sí son un discurso y lo que ha sido un debate intenso en las últimas horas, inevitable mirar a lo que ha sido la propuesta y el mensaje tras esa cumbre de líderes en París, con Emmanuel Macron a la cabeza de este fin de semana, en el que lanzaba y ponía sobre la mesa la posibilidad de enviar tropas de apoyo a Ucrania. Tras la negativa que ha recibido por parte de la propia OTAN y por parte de los socios europeos, incluido Alemania, el presidente Emmanuel Macron matizaba en las últimas horas su mensaje enviado y señalaba que las palabras en las que negaba descartar el envío de tropas a Ucrania reconocía que era una idea que no contaba con el consenso de los aliados de la OTAN y precisamente es lo que ha visto cómo se nutrían las respuestas de negativa a esa posibilidad en las últimas horas. Lo que sí apuntaba Macron es que lo que habían acordado juntos es que seguirán ofreciendo apoyo a Ucrania y que seguirán siendo sus grandes valedores frente a la ofensiva rusa. Sin lugar a dudas, ha sido el gran punto de fricción entre los distintos socios europeos a lo que era la polémica propuesta que ponía sobre la mesa Emmanuel Macron. Y lo que señalaba el propio canciller alemán Olaf Scholz es que lo que se había acordado es que no haya fuerzas terrestres y que no haya soldados en suelo ucraniano que hayan sido enviados por Estados Unidos, por Estados europeos o de la OTAN, en un momento en el que no quieren para nada verse involucrados en una guerra frente a Rusia, frente a Vladimir Putin. Y por lo tanto, lo que ha sido el rechazo, sobre todo a la cabeza de lo que ha sido la primera economía europea de Alemania, de rechazar el envío de tropas a Ucrania. Y más asuntos. El presidente de Estados Unidos ha estado este martes a los líderes de los partidos demócratas y republicanos en el Congreso a aprobar urgentemente un paquete de ayuda militar para Ucrania. El jefe de la Casa Blanca lanzaba estas declaraciones precisamente tras reunirse en el despacho oval con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y el de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, así como los líderes de la ala republicana, tanto en el Senado, Mitch McConnell, como en la Cámara Baja, Mike Johnson, este último el que más resistencia ha mostrado a la aprobación de ayuda para Kiev. Un encuentro que llega después de que este fin de semana y tras cumplirse el segundo aniversario de la guerra de Rusia en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pusiera sobre la mesa la necesidad de recibir el apoyo de Estados Unidos en el plazo de un mes, o si no, la situación se le haría muy difícil en el campo de batalla. Una ayuda que subrayaba no era financiera, sino que se refería a esa ayuda militar para afrontar los costos de hacer frente a la adquisición de esas armas necesarias para continuar dando respuesta a las tropas rusas. Y siguiendo atentos a lo que ha pasado en torno a Ucrania en las últimas horas, Bin Salman, el príncipe saudí, ha confirmado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el compromiso del gobierno de Riad con la paz en Ucrania. El príncipe heredero de Arabia Saudí ha reiterado al presidente ucraniano que está de visita a este país el compromiso de Arabia Saudí con todos los movimientos y esfuerzos destinados a lograr la paz en Ucrania y aliviar el impacto humanitario de la invasión rusa. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores saudí ha informado de que durante la reunión Bin Salman subrayaba el apoyo de Arabia Saudí a todos los esfuerzos internacionales destinados a resolver la crisis, alcanzar la paz y continuar en aliviar esos efectos humanitarios generados por la guerra. Zelensky, por su parte, señalaba haber tenido una conversación sincera y significativa con el príncipe saudí. Y mirando sin lugar a dudas al que emerge como uno de los grandes puntos calientes del mapa Oriente Medio, importante lo que en las últimas horas ha dicho el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelí. El teniente general Hervi Halevi ha asegurado que el partido chií-libanés Hezbollah va a pagar un precio muy alto por sus ataques sobre el territorio norte israelí. De acuerdo con Halevi, Hezbollah fue quien decidió el 7 de octubre por la tarde, horas después del ataque de Hamas sobre el territorio israelí, que se uniría a la ofensiva, razón por la que pagará, decía, un precio alto. Los ataques de los milicianos de Hezbollah, de la milicia libanesa, han provocado que miles de residentes del norte de Israel tuvieran que abandonar sus hogares. Ahora las autoridades israelíes, incluido Halevi, han reiterado en numerosas ocasiones que el ejército hará todo lo posible por permitir su regreso.
Y con la lectura más geonómica de la mañana, importante mirar lo que venimos de haber vivido en las últimas horas, sobre todo en el mercado de bonos, y tras escuchar esas voces que siguen alejando ese momento del pivote y del recorte en los tipos de interés en la primera economía del mundo. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ha subido moderadamente el martes, mientras los inversores siguen aguardando esos datos clave semanales, esos datos de inflación del PCE, del factor al consumo en Estados Unidos. Los retornos habían caído previamente tras una subasta de bonos a 7 años que mostraba una demanda estable para este vencimiento y finalmente subían 1,2 puntos básicos al 4,34%. Entre los protagonistas con nombre propio en las últimas horas se cuela Apple, y sobre todo porque ha cancelado el gigante de la manzana el proyecto y los trabajos en torno al coche eléctrico. Una decisión que llega tras una década implicado en esos trabajos, según ha informado Reuters. Las acciones de la compañía subían un 0,7% de las operaciones de la tarde tras haber reducido algunas pérdidas a primera hora de la jornada. Varios empleados que trabajan en el proyecto del coche eléctrico serán trasladados a la división de inteligencia artificial de la compañía, según informaba previamente Bloomberg al dar cuenta de esta información. Los altos tipos de interés para combatir la inflación han deteriorado la confianza del consumidor, según los expertos consultados por Reuters, y ha llevado a esa desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos generalmente más caros, lo que ha llevado a la industria a recortar empleos y reducir la producción, y en último término Apple dando marcha atrás en ese proyecto ya de una década de tratar de sacar un coche eléctrico. Y hablando de grandes nombres del mercado, pero saltando al mercado nipón, la japonesa Sony está eliminando y va a eliminar 900 puestos de trabajo de su unidad de PlayStation y va a cerrar un estudio en Londres. La reestructuración va a afectar al 8% del personal de la división en regiones desde América hasta Asia, y llega tan solo días después de reducir sus expectativas de ventas anuales sobre esa PlayStation 5. La compañía toma la decisión mientras la industria de los videojuegos lucha por recuperarse de la crisis post-pandemia. El jefe de juegos, Jim Ryan, ha señalado que las decisiones difíciles se han vuelto inevitables y ha culpado verse obligado a esa decisión a los cambios en la forma en la que la industria de los videojuegos desarrolla, distribuye y lanza productos. Protagonismo, sin lugar a dudas, a esta hora del gigante de esos de esos videojuegos en el mercado nipón, y que esta mañana, sin embargo, cae tan solo un 0,46% en medio de ese anuncio de que va a reestructurar su plantilla. Y mirando a España, el volumen de los depósitos a plazo de las familias en España ha alcanzado en el primer mes del año los 135.200 millones de euros, lo que son máximos de febrero de 2020 y por lo tanto previos a la pandemia. Suponen 6.500 millones de euros más que en diciembre, según los datos provisionales del Banco de España. Además, con respecto a enero de 2023, estos depósitos se han duplicado, puesto que hace un año el volumen era de 66.406 millones de euros. Y hoy, sin lugar a dudas, las empresas van a volver a ser los grandes protagonistas de la sesión, van a ser los que vuelvan a inundar de titulares el mercado español. Hoy, de hecho, va a presentar sus cuentas Endesa, pero ayer al cierre conocíamos los de Ferrovial, que ha presentado un beneficio neto de 460 millones de euros en 2023 y supone un 147% más respecto a un año antes, gracias al crecimiento experimentado tanto en sus activos de carreteras y autopistas como en su negocio de construcción. Los ingresos conjuntos del grupo han ascendido a 8.500 millones de euros, un 13,2% más en términos comparables, y un EBITDA ajustado de 991 millones, un 40,6% más. Respecto a la venta de su participación del 25% en Heathrow, la compañía ha reiterado en la conferencia con analistas que actualmente no hay certidumbre sobre el cierre de la operación, aunque ha asegurado que la compañía, que Ferrovial, ya está buscando alternativas para satisfacer el derecho que han ejercido el resto de accionistas de desprenderse de otro 35% adicional del aeropuerto. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.